Hola, muy buenas tardes a todos, a todas y a todos ustedes que nos acompañan a esta actividad. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a través del Instituto de Investigación y Formación de Derechos Humanos, realiza la actividad llamada Miércoles de Publicaciones. El día de hoy presentaremos la revista DH Magazine, Violencia contra la Mujer. Nos acompaña la jefa de departamento del Instituto de Investigaciones y Publicaciones de la CODEM, la maestra Mariana Gómez Velázquez. Agradecemos la asistencia de todas y todos ustedes y personal de la Defensoría de Derechos Humanos del Ayuntamiento de San Mateo Atenco. Para dar inicio a este evento, la maestra Mariana Gómez Velázquez nos dará un mensaje. Buenos días a todas. Es un gusto para mí estar aquí con todas ustedes. A nombre del doctor Bernardo Almaraz, director del Instituto de Investigaciones y Formación en Derechos Humanos, les doy la más cordial bienvenida. Como bien ya lo dijeron, esta es una actividad que se llama Miércoles de Publicaciones. Y bueno, esta actividad tiene el objetivo de que acerquemos a toda la población mexiquense las publicaciones que editamos desde el instituto. El día de hoy vamos a presentar DH Magazine, pero también tenemos otros productos editoriales que son Dignitas, Tus Derechos y Tus Obligaciones y Diálogos en DH. Cada uno tiene diferentes objetivos. Y pues bueno, el objetivo principal de todas ellas es difundir los derechos humanos, ¿no? En muchos temas y en muchos ámbitos. Hoy les vamos a presentar DH Magazine. Es una revista, digamos que es muy amigable, porque es para todo el público. Tiene un lenguaje súper sencillo para que todos podamos entender y adentrarnos un poquito más en el mundo de los derechos humanos. Hoy vamos a hablar de la violencia contra las mujeres, que es un tema que pues está muy presente en nuestra vida cotidiana. Tenemos todavía, a pesar de todas las actividades que se han hecho en pro de la mujer para lograr esta igualdad de género, creo que todavía hay mucho que hacer y bueno, pues nosotros aportamos nuestro granito de arena difundiendo qué está pasando con la violencia contra las mujeres, ¿no? Y todo este empoderamiento femenino que se ha venido dando, qué ha hecho y qué ha aportado para que como sociedad y como mujeres tengamos muchas más oportunidades de las que ya tenemos. Creemos que todavía falta mucho por hacer y pues bueno, este es un pasito más para que logremos todos esa igualdad de género. Muchas gracias a todos por estar aquí, espero que esta actividad les guste, que sea de su interés y gracias a las ponentes que nos acompañan. Muchas gracias. A continuación haremos la presentación de nuestra moderadora y las ponentes que nos apoyarán hoy en la presentación. Como moderadora nos acompaña la licenciada Mireya Preciada Romero. Ella es originaria del municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, licenciada en Derecho con especialidad en Derechos Humanos. Ingresó a laborar en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en el año 2000. Ha ocupado los cargos de analista C, jefe B de proyecto, inspector proyectista, visitadora adjunta, titular de la Unidad de Orientación y Recepción de Quejas, visitadora general C de Atlacomulco, visitadora general C de Chalco, visitadora general C de Tenango del Valle y actualmente es la visitadora general encargada de despacho de la Visitaduría Adjunta con sede en Ciudad Mujeres de San Mateo Atenco. Ha participado en diversos cursos y talleres como la autonomía y derechos humanos de las mujeres, Súmate al protocolo de InMujeres, primer coloquio sobre el feminicidio, derechos humanos de las personas en reclusión penitenciaria y desplazamiento forzado interno. Un aplauso, por favor. También nos acompaña como una de nuestras panelistas la maestra Mireya Miranda Carrillo. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de las Américas, Puebla, maestra en Medios de Solución de Conflictos por el Centro Universitario de Ixtlahuaca, especialista en Derechos Humanos por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, diplomada en Hermenéutica Jurídica y Cultura de Legalidad por la Universidad Iberoamericana y en Políticas Públicas y Género por el Colegio Mexiquense. De 1997 a 2007,
Laboró en el Instituto Cultural Paideia como orientadora en el nivel secundaria y maestra de inglés en los niveles primaria, secundaria y preparatoria. En agosto de 2007 ingresó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Inició como instructora, posteriormente se desempeñó como jefa del Departamento de Concentración y Logística y fue promovida a subdirectora de Promoción y Eventos. En marzo de 2013 se encargó de iniciar el Centro de Mediación y Conciliación del organismo, el cual dirigió hasta octubre del 2022, cuando le fue encomendado dirigir la Unidad de Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia, cargo que desempeña hasta la fecha, promoviendo la cultura de la denuncia y sensibilizando al personal para la prevención de acoso y hostigamiento sexual y violencia laboral. Desde el 2005 es catedrática de asignatura en la Facultad de Lenguas de la Universidad Autónoma del Estado de México. En 2015 obtuvo una certificación como mediadora conciliadora en derechos humanos por el Poder Judicial del Estado de México, con un refrendo en 2020, la cual aún está vigente. Ha participado en diversos cursos, foros y congresos en línea y presenciales. Un aplauso, por favor. También nos acompaña la maestra Silvia García Fajardo. Ella es politóloga, especialista y maestra en estudios de la mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Realizó estudios de doctorado en Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con diplomados en Políticas Públicas, Política Comparada, especialidad en Derecho Legislativo y aplicación práctica de modelos de prevención, atención y sanción de la violencia de género contra las mujeres, así como protocolos de actuación. Participante en la creación de diversos programas de estudios, entre ellos la especialidad en Género, Violencia y Políticas Públicas, la maestría en Género, Sociedad y Políticas Públicas de la UAMX, así de la maestría en Derechos Humanos y Emergentes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Participa en la Red Nacional de Estudios de Mujeres en Política y ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales. Es conferencista, tallerista y capacitadora en temáticas relativas a derechos humanos, de las mujeres y violencia en diversos contextos. Es autora de libros como Maternidades y no maternidades, Modelos, Prácticas y Significancias en Mujeres y Espacios Diversos, editado por Gedice España. Es autora del libro La violencia contra las mujeres rurales e indígenas en San Felipe del Progreso, diagnóstico desde un enfoque de género, editado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, así como diversos capítulos de libros y artículos científicos. Actualmente es integrante de la Subdirección de Formación del Instituto de Investigaciones y Formación en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y profesora de la asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAMX. Un aplauso, por favor. A continuación, le cedo la palabra a la maestra Mireya Preciado para dar inicio a este panel. Muchas gracias. Bienvenidos a este miércoles de publicaciones. Gracias, licenciado Andrés, gracias, licenciada Mariana, que me antecedieron en el uso de la voz. Pues efectivamente creo que aprovechar al máximo este tipo de actividades que realiza la Comisión de Derechos Humanos, precisamente para hacer llegar hasta el último consumidor este tipo de productos. Ya se darán cuenta en la lectura de la revista de DH Magazine, el tema la evolución de la justicia contra las mujeres, que la lectura es digerible y yo creo que no solo para nosotras quienes nos encontramos hoy en esta sala, sino para replicar en nuestros hogares, nuestras hijas, nuestras compañeras, en fin. Pues muchas gracias por su presencia. En particular agradezco la presencia de quienes nos acompañan del Colegio de Abogadas y Juristas del Estado de México. Muy bienvenidas. De la Secretaría de las Mujeres, muchas gracias por estar aquí. Compañeras de Ciudad Mujeres, muchas gracias por acompañarnos a este evento. De la Dirección de la Mujer de San Mateo Atenco, muchas gracias por estar aquí. Y demás personas que nos acompañan, muchas gracias por disponer de este espacio y pues estar en este momento. Aprovechemos al máximo esta plática, la verdad es muy interesante. De repente nos quedamos con conceptos, con situaciones que solo vemos, trabajamos y a lo mejor vivimos en nuestro entorno familiar, laboral, social,
pero tal parece que únicamente nos quedamos con eso y nos quedamos con la impotencia en el sentido de que y no aportamos y no sugerimos y no proyectamos. Yo creo que esta es una gran oportunidad para poner nuestro granito de arena y, por supuesto, direccionar a quien en algún momento lo necesite. También agradezco a mis compañeras, maestra Silvia García Fajardo, bienvenida a Ciudad Mujeres. Maestra Mireya Miranda Carrillo, bienvenida. Pues, sin mayor preámbulo, me permito ceder el uso de la voz a la maestra Silvia García Fajardo, quien es integrante de la Subdirección de Formación en Derechos Humanos de este organismo defensor de derechos humanos. Adelante, maestra. Gracias. Pues sean muy bienvenidas, bienvenidos a las personas que hoy nos acompañan en la presentación de este material, que dicho sea de paso lo pueden obtener, traemos algunos ejemplares de manera física, pero también lo pueden obtener en la página de la comisión en el área de publicaciones. Y bueno, de antemano también gracias al Departamento de Publicaciones, gracias al director del Instituto de Investigaciones por esta invitación y por el día de hoy venirles a platicar, a comentar, a reflexionar sobre este material que es la evolución de la violencia contra las mujeres. Fíjense que este material es de un lenguaje, como bien señalaba, muy sencillo, accesible, y la idea es que ustedes lo consulten, incluso lo compartan con otras compañeras, vecinas, compañeras de trabajo, porque precisamente se hacen una serie de reflexiones en donde se pregunta, bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado en esta situación de la violencia? Y ahorita en este espacio, digamos, tan interesante que es el de Ciudad Mujeres, pues vemos cómo a pesar, y ahí empieza con una pregunta una de las autoras, ¿no? ¿Por qué aún teniendo modificaciones legislativas, normatividad, espacios para la atención y para la prevención y la atención de violencia, pareciera que es cuento de nunca acabar el tema de la violencia? Y yo les doy unos datos que me parecen graves y que tenemos que reflexionar en estos datos, porque fíjense, en las cifras de una encuesta de INEGI del 2021, lamentablemente todavía el Estado de México ocupa el primer lugar en la violencia, digamos, el 78% de las mujeres de 15 años y más que experimentan algún tipo de violencia a lo largo de la vida. Eso es preocupante. Pero también es preocupante saber que ocupamos el segundo lugar de violencia en el ámbito escolar. Qué preocupante para nuestras hijas e hijos también que esta violencia esté ahí y que tenemos que atender. Luego, por otro lado, también lamentablemente ocupamos el segundo lugar de violencia en el espacio comunitario, es decir, en la calle, en el parque, que son los espacios para desarrollar nuestra vida cotidiana, para trasladarnos, para estar en el transporte público, etcétera, y que estemos en el segundo lugar en el Estado de México, y las principales violencias que se padecen en el espacio comunitario es la violencia sexual, los tocamientos, las palabras, incluso hasta la violación, la violencia física, la psicológica, y que generalmente son por personas que desconocemos. Entonces, tristemente, pues vemos una serie de violencias y otra en la que, digamos, aquí sí hemos avanzado porque en la encuesta anterior ocupábamos el segundo lugar de violencia obstétrica y ahora, bueno, pues ya pasamos del segundo al séptimo. Pero sabemos que esta violencia obstétrica es principalmente la violencia que se vive en el contexto del parto y el puerperio, y que todas estas violencias están muy normalizadas. Todavía están muy normalizadas en el sentido de que pues es así no aprendimos y así es, porque pues no es que mi marido sea violento, es que el marido pues está presionado, es que el doctor, pues porque así es el doctor, ¿no? O porque en la calle pues así les enseñaron. Yo creo que ahora es el primer paso es empezar a
a desnormalizarla, porque fíjense, el 78% no solicitó y no presentó una queja o denuncia, sobre todo de la violencia de pareja. Entonces, con estos datos, y muchas veces dirán, bueno, ¿y para qué presenta una denuncia si las instituciones tampoco están a veces acorde a esa atención de esa violencia? Pues justamente creo que el espacio que se crea aquí de Ciudad Mujeres es justamente para garantizar esos derechos, para que las mujeres no vayan de un lado para otro y tengan muchos de esos servicios. Entonces, los artículos señalan precisamente cómo podemos hacerle para que esta igualdad llegue en las políticas públicas, que lleguen las acciones concretas y que sobre todo se respete el derecho humano en los instrumentos internacionales, que muchas veces ya está reconocido. Sabemos que las mujeres tenemos muchos derechos, pero luego cómo los materializamos, y ese es un trabajo que también las instituciones, pues como bien lo señalaban, lo han hecho, pero falta mucho todavía, falta mucho por hacer. También una de las cosas y que quisiera no dejar pasar de largo, fíjense que hubo un estudio que se hizo donde se hizo un diagnóstico a nivel mundial en 1993, donde documentaba que a nivel mundial ningún país se escapa de que la violencia está presente en todos los países. La cosa era empezar a distinguir, o sea, a medir pues cómo estaba esta violencia, y una de las cosas que sacan ahí y que es importante que en otros artículos se comenta es el efecto que tiene en la salud de las personas toda esta violencia, porque parece que de pronto está muy invisible y muchas veces estas violencias generan efectos psicológicos, efectos en la salud, y lo que no queremos decir, el cuerpo lo habla. Entonces también ahí es donde tenemos que empezar a preguntarnos, bueno, ¿por qué nos enfermamos? Y lo que nos enfermamos, pues, ¿qué tiene de antecedente, no? Y esto llevó que a nivel mundial, fíjense, en el 2000 la Organización Mundial de la Salud determinara que la violencia es una pandemia social. Y entonces si no la atendemos, no la prevenimos, va a tener efecto en la vida de todas las personas, y las instituciones van a destinar muchos recursos para atenderla. Entonces vale mejor prevenirla, de tal manera que eso implica que pensemos también que es un tema de desequilibrio de poder, no hay de otra. Tenemos que empezar a desmontar esta idea de desequilibrio de poder entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, porque pareciera ser que las mujeres nacemos sin poder, ¿sí? Y los hombres nacen con ese poder. Ojo, y no estoy diciendo que los hombres sean culpables, sino es un sistema que está conllevando a que haya estas relaciones desiguales de poder. Los demás artículos pues hablan de algunas cosas del amor romántico, que ahorita mi compañera pues va a tener el gusto de comentarnos y la vamos a poder escuchar. Y pues como también vemos que pues en todos los ámbitos existe esa violencia, ¿no? En la violencia en la política, en el ámbito laboral, y que esto ha sido benéfico porque ha permitido que se visibilice y que nombremos, cosa que hace 30 años no se sabía. Y una buena noticia es que las jóvenes, de alguna manera en esa brecha generacional, están identificando más que las personas de otra generación, digamos, están identificando muchas de las violencias que están padeciendo, y que también empieza a haber un cambio en esa ideología, y que ellas dicen es que ya ahora no tenemos por qué vivir estas situaciones de violencia. Empiezan, digamos, a hacer esta desnormalización. Y finalmente yo les invito a que revisen, hay un comentario de una película que se llama Te doy mis ojos, que es una película que la pueden en las redes, en los buscadores, pueden acceder a ella, y a veces hasta sirve de material para cuando otra persona vive situaciones de violencia, pues ahí le acercamos el material para que el primer paso es darnos cuenta de que se vive esta situación y la importancia que tienen nuestras redes familiares, nuestras redes incluso de trabajo, nuestras redes de amistad, porque cuando se viven situaciones de violencia en la pareja pareciera ser que el camino es como cortarnos todas las redes, ¿no?
todas las redes de las mujeres que viven situación de violencia, cortarnos la red de familia, de amistades, de vecinos, etcétera. Y entonces, pues es como dejar solas a las mujeres, sin ninguna red. Y entonces en esta película se va narrando cómo pasa este tipo de violencias y cómo las redes también son una salida para apoyar, para acompañar, para salir de una situación de violencia. Y en el caso también de las instituciones, implica que las instituciones, de acuerdo a la normatividad, deben tener personal calificado, especializado, sensible, y que si no hay esto, entonces también las instituciones están incurriendo en una revictimización y se puede denunciar también a las propias instituciones. Y por eso también ahí está la Comisión de Derechos Humanos cuando se considera que las instituciones están violentando nuestros propios derechos. Entonces, digamos que esta película también en ese sentido muestra de cómo tenemos que avanzar también para el tratamiento de grupos de apoyo para los compañeros, para los hombres. Necesitamos avanzar en ambos sentidos, tanto a las mujeres como a los hombres, para que estas cosas cambien, porque si no cambian, pues seguiremos con estas problemáticas que nos afectan día con día y que pues ya, aunque se ha avanzado, todavía tenemos problemas, lamentablemente, de los feminicidios. Entonces no queremos llegar hasta allá. Queremos hacer esta reflexión de que es importante que acerquemos esos materiales a las personas que viven situación de violencia y no las revictimicemos en el sentido de decir, es que le gusta vivir en esa situación de violencia, es porque casi siempre, pues desafortunadamente en investigaciones que hemos realizado, pues las autoridades, ay, es que le gusta vivir en esa situación de violencia, o a veces una misma con la compañera, la amiga, etcétera. Y no es que les guste, lo que pasa es que también hay factores como el miedo, la vergüenza, y que si somos una red de apoyo con otras compañeras, pues eso nos va a dar un camino juntas que debemos caminar también entre mujeres, ¿sí? Porque justamente también, pues hay violencia también entre las propias mujeres. Y si nos volvemos más solidarias, más sororas, pues creo que avanzamos en el mismo camino. Es difícil porque dicen, ay no, pues es que la compañera no quiere, es que pero sí se puede, sí se puede. Entonces yo les invito, no les quiero comentar más porque quiero invitarles a que revisen el material, lo compartan incluso y que también pues vean la película y se lo acerquen a compañeras que están en esa situación para justamente hacer esa visibilización y que sí se puede cuando tenemos al lado las instituciones correctas, pero también a las personas correctas. Pues ese sería de parte mía mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Silvia García Fajardo. Efectivamente, ¿cómo influye el escrutinio social en la seguridad de las mujeres, en la intención de las mujeres para salir o no del círculo de violencia? Y pues la verdad es que creo que todas hemos tenido contacto con alguna persona que ha sufrido violencia física, sexual, económica. Es más, muchas de las que elaboramos en instituciones hemos tenido conocimiento hasta de feminicidios y a nivel internacional hemos tenido casos emblemáticos como el caso del campo algodonero. Yo creo que, y un sinfín, una lista infinita de casos en donde se antepone la violencia, en donde posiblemente hubo la posibilidad de detenerla, y por falta de orientación, dirección, pues no se realizó. Ok, bueno, pues es para mí un honor tener aquí a la maestra Mireya Miranda Carrillo. Cedo el uso de la voz. Adelante, maestra. Muchas gracias, licenciada Tocaya. Buenas tardes a todas y todos. Gracias, Sil, también por darnos la visión más amplia de lo que es la revista, y a mí me gustaría ampliar, por ejemplo, un término que bien hace alusión Sil, cuando dice no solo
tratemos o apoyemos a las mujeres, sino también a los hombres o a las personas generadoras de violencia. Y esto quiere decir, esto más bien nos referimos a la perspectiva de género. A veces confundimos y pensamos que la perspectiva de género tiene que ver solo con las mujeres. Y no, la perspectiva de género en este concepto, digamos, más claro, es todos estos mecanismos que nos van a permitir identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad, la exclusión, pero que también nos va a permitir mostrar e identificar las diferencias entre mujeres y hombres. ¿Necesitamos lo mismo? A lo mejor como básico sí, pero ¿de qué manera vamos a cubrir esas necesidades? Esa es la perspectiva de género, porque la escuchamos en todos lados y en todos lados hay perspectiva de género y así debe ser, se tiene que juzgar con perspectiva de género. No puedo juzgar igual el expediente de un hombre que el de una mujer, no sé, indígena o en situación de pobreza. Tengo que verificar cuáles son las características de ambas personas. Y no nada más por su determinación biológica, ¿no? Sino también por las diferencias culturales que estamos asignados. No puedo investigar un asunto de San Felipe del Progreso que de la Ciudad de México, ¿no? o de Toluca, de las capitales. Entonces, en la perspectiva de género entra todo esto. Pero bueno, este artículo o esta revista nos habla específicamente de la violencia contra las mujeres y a mí me gustaría hacer dos acotaciones sobre el primer artículo. Primero, todos conocemos el concepto de desigualdad. Todas más o menos tenemos presente que es un trato diferenciado, ¿no? Para todas y para todos. Y ahora, ¿cuál es la discriminación? ¿Cuál sería la diferencia con la discriminación? También hay un trato diferenciado, ¿cierto? En desigualdad, en discriminación. La discriminación llevaría más bien a un asunto de desprecio, de hacerte sentir mal, de verdad generar una afectación de cualquier tipo, puede ser desde emocional, psicológica. Entonces, en el primer artículo habla de estos dos conceptos, habla de la desigualdad y habla de la discriminación. Entonces, desde aquí vamos viendo que la evolución biológica del género no puede ser comprendida sin esta larga historia que hemos tenido de la violencia contra las mujeres. Y me voy, si quieren, a la época de las cavernas, cómo se ven o cómo nos pintan a las mujeres en caricatura. No al hombre jalando de los cabellos a la mujer, ¿no? Y él con su mazo y jalando a la mujer de los cabellos. Imagínense desde cuándo estamos hablando de la violencia contra las mujeres. Y también, pues bueno, tiene que ver con las contribuciones de que el género masculino ha predominado, de que, pues de quiénes son las tierras y aún, ¿no? Algunas personas, a lo mejor aquí en San Mateo, pueden ver todavía eso, no se heredaba las tierras a las mujeres, aunque fuera la primogénita, era también una forma de violencia. Entonces, todos estos patrones patriarcales también van generando la violencia. Y bueno, debemos tener también la conciencia global, que este artículo nos lo va tratando, sobre la violencia que comenzó a crecer también y se empezaron a crear estos documentos o estas normas a nivel internacional. Ya sí nos lo comentó, no es un problema solo de Toluca, solo de San Mateo, solo del Estado de México, es un problema global, es una situación que tristemente se da en todo el mundo. Entonces, encontramos que tenemos, por ejemplo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Ese es un documento, un instrumento internacional que nos da las directrices de que no debemos ser discriminadas. Este es del 79 y también tenemos la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, más otras convenciones para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y no nos quedamos ahí. A nivel local, nuestra Constitución, ¿qué dice? El artículo 4 dice que todas y todos somos iguales ante la ley, ¿sí lo recuerdan? ¿Y esto es cierto? Sí, por ahí dicen que sí. Bueno, fíjense, esto se llama, le llamaríamos la igualdad de derecho, ¿sí? Aquí las compañeras abogadas de la barra nos podrán ilustrar un poquito más. Pero bueno, esto es lo que está en el papel y suena muy bonito.
y todos tenemos los mismos derechos y demás, pero el llegar a lo que llamamos la igualdad sustantiva, que es que en lo cotidiano, que en el día a día, que en el, como decía Sil, saliendo a la calle, tomando el transporte público, acudiendo a una institución o llegando a mi casa, tenga un trato respetuoso o sin violencia, también va distando. Entonces tenemos dos conceptos importantes también, ¿no? La igualdad de derecho y la igualdad sustantiva. ¿Qué es lo que nos pide este artículo con las preguntas? Pues que busquemos si ya estamos en este camino de la igualdad sustantiva. Además, pues bueno, la autora María Elena Mireles elogia también los esfuerzos de promoción, difusión sobre los derechos de las niñas y mujeres. Esto es importante porque si no tuviéramos estos espacios, como ya comentó la licenciada Mireya también, pues no sabríamos. Aquí tenemos una chiquitita, 4 años, 3 años. ¿Qué le estamos enseñando? ¿Qué está viendo? Ella está ya escuchando que es una persona que merece respeto, que es una persona que no debe vivir en violencia y que no puede ser discriminada. Entonces, ahí es donde tenemos que ir incidiendo, ¿no? Y bueno, pues estas iniciativas también que sensibilizan los antecedentes y conductas que generan los espacios de violencia contra las mujeres nos va a permitir que realmente haya una evolución real, ¿no? Y yo me cuestiono, dice, la evolución de la violencia contra las mujeres. ¿Cuál sería el concepto de evolución? Yo me puse a investigar y encontré que evolución dice que viene del latín evolutio, con la contracción del vocablo ex, que quiere decir hacia afuera, y la conjugación, que quiere decir dar vueltas, ¿no? Como algo así, pero bueno, diríamos que es… Cuando escuchamos evolución, hablamos como que se nos viene a la cabeza perfeccionamiento, ¿no? Una transformación, un desarrollo, una variación, incluso crecimiento, avance, mejoría, movimiento, progreso. Yo como ese concepto de evolución lo vería más hacia lo positivo, pero si le ponemos evolución de la violencia contra las mujeres, pues ya nos lleva a pensar… Y lo hemos visto. ¿Qué pasa? Pues está evolucionando también la forma de violentarnos. Ya no se queda en el jalón de cabellos. Y esto es algo que tenemos que analizar también. La autora nos comenta que el objetivo de su artículo no es como recordarnos o definir qué es la violencia contra las mujeres, ¿no? Los tipos de violencia, pero sí nos habla del feminicidio. Y del feminicidio, comentando y haciendo también, complementando lo que Sil nos comentaba de datos, en México, un dato muy, muy fuerte es que 11 mujeres al día son víctimas de feminicidio. Y como ya lo comentó Sil también, el Estado de México es una de las entidades con mayor incidencia y pues sabemos y conocemos que somos también un estado con municipios con la alerta de género, ¿sí? Entonces, esto es un factor importante que va mencionando la autora. Y pues bueno, también hay que reconocer la contribución de la sociedad civil sobre la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres, también la academia con los estudios que Sil nos ha estado comentando, los colectivos que están aquí, las compañeras, las activistas y por supuesto las instituciones. Y esta evolución pues positiva, digamos, ahora sí evolución positiva, se refleja pues en la inclusión en el Código Penal de 2012, desde 2012, de este concepto, ¿no? Y también hay diferencias entre femicidio y feminicidio, ¿no? Aquí las abogadas serán las que mejor nos puedan aportar en ese tema. Yo se los dejo nada más para que lo puedan reflexionar. Y bueno, Marcela Lagarde, también una investigadora muy prominente, nos habla también del femicidio a feminicidio a partir del evento que nos comentó la licenciada Mireya, donde incorpora, fíjense bien, la responsabilidad del Estado para otorgar estos servicios de sanidad necesarios y lograr que las mujeres realmente tengan la justicia que estamos buscando. También
en el artículo la autora nos propone algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué la resistencia gubernamental a reconocer el problema de la violencia contra las mujeres? ¿Sí se dan cuenta? Como que, ay, pues sí son violentadas, pero pues no mucho, o poquito, o los números. Entonces, ¿por qué no reconocer? Ya el Estado de México lo tuvo que hacer a partir de aceptar las alertas de violencia de género, pero ¿por qué se resistieron tanto? ¿O por qué nos resistimos tanto? Es un problema y existe, tenemos que atenderlo. ¿Por qué seguimos reproduciendo el patrón cultural machista, patriarcal? Son preguntas que aparecen en el artículo, no leo las demás para que ustedes las puedan ver. Y por parte del Estado también, ¿por qué falta voluntad política en implementar la ejecución real de las leyes? Está el artículo, hombres y mujeres son iguales ante la ley. ¿Y luego? ¿Cómo realmente se ejecuta esto? Nos falta ahí un poquito y en el artículo la autora nos lo va comentando. Y pues, indudablemente, para lograr la igualdad sustantiva entre las mujeres y hombres, es necesario iniciar desde el ámbito familiar. Podemos decir el gobierno, las instituciones, sí tienen mucha culpa, sí, podemos decir que hay responsabilidad. Pero ¿qué estamos haciendo también desde casa, ¿no? Donde ambos géneros nos debemos respetar mutuamente como seres humanos. Es esencial también que las mujeres dejemos de reproducir conductas machistas. A veces pensamos que solo los hombres son machistas, ¿no? También hay mujeres machistas, mujeres que no permiten que otras, como decía Sil, que no son sororas, que, ay, ¿por qué subió en un empleo? Ah, pues seguramente ahí le habló bonito al jefe. ¿Por qué no podemos decir no? Todas las mujeres somos capaces de subir en escaños, de tener una posición buena en un empleo por nuestras capacidades, por preparación y no por el cuerpo bonito, ¿no? Y lo comentamos y a veces escuchamos, ¿y hoy por qué tan guapa? No, pues todos los días, ¿no? O se ve algo diferente, ¿y a dónde tan guapa? ¿Se dan cuenta? Esos comentarios terminan siendo también machistas. Entonces, vayamos revisando y analizando. Y bueno, también como señala Mireles en el artículo, es crucial, y ya Sil lo comentó, de construir estos patrones culturales y eliminar la cosificación. Ya se ve menos, Sil también ya nos lo ha dicho en estos estudios, pero los calendarios, ¿qué aparecían en los calendarios o en los anuncios de motores, de aceites? Pues mujeres en bikini, ¿no? Con ropa mojada, ¿eh? Creo que ya se ve menos, pero es parte de esta evolución que vamos teniendo de eliminar la cosificación de las mujeres, la devaluación y la migración, gracias, para lograr una evolución genuina. Y también, ya para cerrar, hago muy rápido sobre un artículo que se llama Lo romántico y la cultura del dominio, de la autora Carolina Fernández, si el tiempo me lo permite, ya. No hablamos de que el amor romántico sea malo, ¿sí? Lo romántico es bonito, lo romántico cada quien irá viendo, ¿no? Para, de acuerdo a lo mejor los momentos de vida que estamos teniendo, en los que nos vamos desarrollando. Eran las cartas. Yo platicaba con mi mamá y me decía, me escribía cartas con mi novio. Mi mamá tiene 84 años, entonces se escribían cartas y dices, ay, qué bonito era escribirse cartas. Ahora, bueno, pues esperamos el mensaje de WhatsApp, también puede ser, ¿no? Romántico. Ese no es el problema es cuando romantizamos el amor y cuando pensamos que el amor lo va a poder todo y que, bueno, sí es un poco violento, pero ahora que nos casemos ya lo voy a cambiar. Con el amor, ahora sí, yo lo voy a ayudar a cambiar. Esa es la problemática. Entonces, la autora nos plantea la noción platónica de idealizar el amor, pero también señala que este amor está influenciado por los principios sociales que determinan los roles de género dentro de una comunidad. Y fíjense cómo, otra vez, este amor romántico refuerza la serie de normas de cómo deben experimentarse, ¿no? Las relaciones amorosas. ¿Qué se promueve? Que las mujeres deben ser rescatadas y protegidas, ¿no? Ahí ven a Rapunzel. Tiene que venir el príncipe azul, matar al dragón, subir la torre
y simbólicamente algunas mujeres también esperan eso. No el dragón como tal que echa fuego, pero sí la familia, pero sí, ella sí vio la película. Pero vean cómo simbólicamente es, ¿no? Dijera Joan Sebastián, todas, ¿qué? Correré los ríos, los mares por irte a buscar, algo así. Todo esto romantizado es lo que va generando que los patrones repitamos precisamente estos patrones, ¿no? Y pues bueno, que debemos ser rescatadas, que nos proporcionen una estabilidad económica, pero ojo, a cambio de cumplir con ciertas expectativas que nos han sido impuestas desde la niñez, ¿no? Y aquí es donde queremos deconstruir esto. Queremos jugar con cochecitos, con muñecas, con la casita, está bien también, pero también juguemos a ser ingenieras y médicas y, ¿no? A construir y a ser pilotas, se dirá así, astronautas, ¿no? Y vean cómo también el matrimonio se considera un compromiso de por vida. Y reforzamos las frases, pues es mi cruz, ya que en esta parte del amor romántico, del me dijeron que era para siempre, pues bueno, también las situaciones de riesgo, que se pueden tener en el vivir para toda la vida con esta situación, ¿no? La idea también se perpetúa, esta idea de que las mujeres son incompletas sin un hombre a su lado. ¿Sí han escuchado eso? Y ahora, ¿y te vas a quedar sola? Entonces, me tengo a mí, como que más, sí una pareja a lo mejor, pero yo ya me tengo a mí. O en el amor romántico de ser mamá, no, pues si no eres mamá ya no fuiste nada, o ya eres fracasada, o ya, ¿no? Vean cómo este amor romántico, o romantizar más bien el amor, es lo que nos lleva a situaciones peligrosas. También los roles de género que van a determinar las cualidades esperadas de una persona en el amor romántico. Las mujeres deben ser inexpertas en el ámbito sexual. Que si no, como, ¿y por qué aprendiste? ¿Y tú por qué sabes eso? Se supone que las mujeres no son expertas en el trabajo doméstico, jóvenes, atractivas, mientras que los hombres pues van a ejercer el papel predominante en el cortejo y la elección de la pareja. No se acuerda, o a lo mejor más chiquitas o en otro momento les decían, ¿tú le vas a hablar? No, espérate a que él te hable. Él es el hombre, ¿verdad? ¿Sí o no, señora? Así se nos decía y se sigue diciendo todavía, ¿no? No, tú, no, date a desear porque el hombre es el que tiene que venir a conquistarte. Es parte del amor romántico. No estoy diciendo, ay, sí, vayamos todos. No, hay que tener, hay que ser también respetuosas de nosotras mismas. Pero a lo que voy son los patrones, ¿no? Lo que nos va llevando. De que el hombre es el que tiene que elegir, es el que tiene que conquistar. Y pues bueno, también en este amor romántico que trata más a fondo en el artículo, se promueven las conductas de poder y dominio sobre las mujeres, sobre sus cuerpos, también perpetuando la desigualdad de género, de lo que hemos estado hablando desde el principio. También se van reforzando en este amor romántico, en el romanticismo del amor, de que los hombres son los líderes de familia, son, pues lo hemos visto, la mayoría de los jefes de Estado son hombres, presidentes, ¿no? Gobernadores, toda la vida han sido hombres, hasta ahora que ya se les da el espacio que nos tocaba como mujeres. Y bueno, la autora también, Fernández, argumenta que es necesario replantear también el concepto de amor libre. Revísenlo en el artículo, que es el basado en el respeto y en la igualdad entre mujeres y hombres, porque el romanticismo perpetúa la vulnerabilidad persistente en las mujeres. Entonces, pues la lectura de ambos artículos nos dará una luz para reconocer la forma en que ha cambiado e identificar también, como lo mencionaba Lee, ¿por qué te digo Liz? Sil, identificar si estoy viviendo en un círculo de violencia y lo más importante, pedir ayuda. Esto sería mi participación. Muchas Señora gracias. Mireya, muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, maestra Mireya Miranda. Efectivamente, ¿cómo ha evolucionado la violencia contra la mujer? Antes tal vez hablábamos de golpes, hablábamos de violencia económica
Y hoy tenemos violencia cibernética, sí que ha evolucionado y yo creo que tenemos que colocar ya los límites, las fronteras para tratar de evitar la repetición de este tipo de acciones que nos perjudican ampliamente a todos los seres humanos, no solamente a las mujeres. Y también cómo han influido los estereotipos, ¿verdad? También en este sentido, el hecho de que nos hayan convencido de alguna manera del comportamiento que tiene que llevar una mujer a lo largo de su vida, cómo es que ha influido para afectarnos todavía a lo largo de nuestra existencia. Muchas gracias. Pues pasamos a una sesión de preguntas y respuestas. Si gustan, por favor. Gracias. Más que preguntar, es una opinión. Aquí en la Dirección de la Mujer pues atendemos violencias y lo que me ha permitido abrir un poco los ojos de esto es el estar mano a mano con las mujeres que sufren violencia. Yo como mujer que sufrí violencia y mujer que estamos en proceso de deconstrucción todos los días, por supuesto que yo era de las mujeres que decía, pues mamacita, estás ahí porque quieres, la verdad, ¿no? O sea, yo pensaba eso. Cuando me tocó estar ahí y no querer estar ahí, pero no saber cómo salir de ahí, es cuando te das cuenta que si fuera fácil nadie estaría. Cuando fue algo muy mágico porque a la par que yo termino de la relación con el papá de mis hijos de 8 años, en donde realmente nunca fui consciente de la violencia, porque la normalicé, y a la par entro a trabajar aquí en la Dirección de la Mujer, es cuando empiezo a ver todo este proceso que nos dio la normalización de la violencia y a lo mejor el poderme poner en los zapatos de las mujeres, pero porque yo estuve ahí, a mí me ha dado la oportunidad de poder aportar mi granito de arena para ayudar a las mujeres, ¿no? Y algo que me parece muy puntual, que se nos olvida incluso en estos espacios, y lo digo muy dolorosamente, que tenemos que apostar por la igualdad sustantiva, y creo que eso se nos está olvidando. Y lo voy a platicar por lo que yo he visto en este lugar en la administración pasada, o no sé si fue la administración pasada, voy entrando al acceso principal y me encuentro y me dice el oficial, oiga, es que ¿usted puede atender a este señor? Y yo, pues sí, o ¿por qué no podría atenderlo, no? Es que aquí ya ve que puras mujeres. Y yo, no, también, es que no nos lo quisieron atender en ninguna instancia. Pero pues como usted es municipal, pues yo pensé que a lo mejor usted sí la puede atender, pero no es de aquí. Y yo, ¿de dónde viene? Y no me acuerdo si venía de Coyacac, de Lerma, no sé. Y yo, pues sí. Entonces digo, véngase conmigo. Y ya fuimos caminando hacia la oficina y ya me iba platicando. Era un señor que tenía una situación, no era el generador de violencia, él era el que era violentado. Se llevaron a sus hijos de una forma muy pues fea. Al final separaron a los hijos del núcleo familiar. La mamá no era una mamá presente, era como que en periodos de latentes estaba y de repente se desaparecía, y entonces pues la mamá, con tal de fregarse al señor, pues lo primero que hacen pues son los niños. Entonces él estaba muy preocupado porque a los lugares a los que iba no les sabían resolver, no les sabían decir, decía, no, pues es que aquí es mujeres. Entonces, cuando también te encuentras en esta otra polaridad de que por supuesto que hay hombres que viven situaciones de violencia, y en este caso, pues al final también hay que ponderar, y se trataba de derechos de niños, ¿no? Niñas y niños, entonces también aquí hay que ponderar esos derechos. Yo creo que no debemos, con este comentario, no debemos de perder el foco, que para verdaderamente alcanzar una igualdad sustantiva, que la tenemos proyectada para 130 años, ¿no? Algo así, fue el último estudio, ¿no? No debemos de perder el foco, que también se tiene que atender a los hombres generadores de violencia, porque no se trata de separar el sector unos para acá, como la canción de Chicoche, las niñas con las niñas, los niños con los niños. No, al final esto es un trabajo de todos, ¿no? Todas y todos. Y ya para concluir, creo que
y es lo que yo le digo tanto a hombres como a mujeres, lo puntualizo más con los hombres porque son como que los que más ha costado trabajo. Todo lo que hemos aprendido en la sociedad son justamente eso, todo han sido conductas aprendidas, por lo tanto también podemos aprender. Uno, en lo que dicen, aprende a desaprender para que aprendas cosas nuevas, ¿no? Y apenas le comentaba, platicaba, debatíamos un poco con mi esposo que los hombres dicen que no puede haber amistades entre hombres y mujeres, porque el hombre dice que pues si tienes un amigo es que algo quiere. Y nosotras como mujeres decimos, no, yo sí puedo tener buenos amigos, porque pues tu cabeza no está pensando igual. Y yo le dije, yo te invito a que te cuestiones todo lo que tú has aprendido. Dije, porque te aseguro que si yo ahorita me voy a comer o a cenar con un amigo, a lo mejor tú, pues ahora te aguantas porque pues yo voy a ir a cenar con un amigo. Pero si tú le llevas este comentario a tus amigos, ¿qué te van a decir? Y dice, no, pues sí. Le dijo, bueno, pues entonces aprende, empieza tú por cuestionar todas las cosas que tú como hombre has aprendido, para que empieces a cambiar pues empieces a deconstruirte, que ese es el proceso justamente. Entonces yo creo que hay que integrarnos y nosotras mismas, porque también hay mucha misoginia introyectada como nosotras como mujeres, empezar a trabajar y estos micromachismos, empezar a cuestionarnos por qué creo lo que creo. Y es verdad todo esto que me han enseñado. Entonces, pues más que pregunta, ese era mi comentario. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Primero que nada, agradecer que se hagan este tipo de eventos para dar a conocer y difundir información sobre la violencia que experimentan las mujeres, justo en un espacio como este que es exclusivo, como ya lo comentaba la licenciada Tonantzin, para mujeres. Y también una felicitación especial para la maestra Silvia García Fajardo, a quien tengo el gusto y honor de conocer desde hace un buen tiempo y que quisiera reconocerle todo el trabajo que ha hecho en de poner el foco de la violencia que experimentan las mujeres, sobre todo en las instituciones políticas, ¿no? Que es un ámbito que ella plenamente domina. Y revisaba justamente hace un momento un poco los temas que aborda la revista. Justo la información es para todo tipo de personas, ya que toca ámbitos de la vida comunitaria, íntima, ¿no? Al hablar del amor romántico, pero también habla un punto sobre mirar y gobernar a través de los ojos de las mujeres mexiquenses. Y yo recuerdo que en una conversación justamente que sosteníamos con la maestra Fajardo, ella hablaba sobre esta dicotomía, transversalizar o institucionalizar la perspectiva de género. Y en aquel momento me pareció muy interesante cómo lo aborda ella, justamente teniendo en cuenta que hoy se concentra un buen número de servidoras públicas en esta audiencia, sería bueno retomar o recuperar algunos puntos que ella domina y ampliamente y que me gustaría incorporar en esta plática aprovechando su presencia y que justo se relaciona con el tema de la violencia contra las mujeres en el servicio público, porque es muy interesante mirar cómo hemos interiorizado las mujeres el trabajo administrativo dentro de las instituciones, dentro de las instituciones gubernamentales, sin poner ojo o foco en cómo se han ido justamente dando la evolución de la vivencia de esta violencia en estas instituciones. Entonces, no sé si podría aportarnos unos comentarios en ese sentido, maestra. Pues primero que nada, muchas gracias pues, por tus palabras. Y pues efectivamente lo que comenta la compañera de que porque se vivió un proceso de violencia, se fue empática, ¿no? Con otras mujeres. El tema es que cuando aceptamos participar en un cargo público, tenemos que tener esa empatía, o sea, ser adecuadas para el puesto. Entonces, y es un proceso difícil porque a veces nuestros estereotipos, nuestros prejuicios, pues los llevamos a todos lados, ¿no? Es decir, lo platicamos pues, con otra vecina, en la escuela, en el servicio público. Entonces, creo que es ahí donde tenemos también que hacer esa revisión
para que aquella persona que no ha vivido una situación de violencia, pues sea empática, de entrada sea empática con las personas que están acudiendo a un servicio público de atención, de acompañamiento, e insisto, esto está, digamos, ya determinado por ley, no es de que si quieren o no. Y es ahí donde tenemos que hacer esa conciencia que las personas que son servidoras públicas tenemos que brindar esta atención adecuada desde esa perspectiva, ¿no? Primero. Y segundo lugar, sí me gustaría comentar el hecho de que las mujeres han luchado, han hecho movimientos para que justamente el Estado voltee a verlas y haga caso del tema de la violencia. Cuando, si le preguntamos a nuestras abuelitas, pues ¿cuándo se iba a hablar de la violencia sexual dentro del matrimonio, no? Porque pues como que era una obligación de nosotras cumplir y dices, ah caray, cuando ya hay muchos derechos sexuales y reproductivos que tenemos las mujeres y que podemos decidir cuándo tener o no hijos, cuándo no tener relaciones, cuándo y con quién tener relaciones, son parte de nuestros derechos sexuales y reproductivos y que si los conocemos, pues los podemos exigir, ¿verdad? También incluso si deseo no ser madre, si deseo tener relaciones sexuales con o sin protección, etcétera. Entonces, todo este camino de lucha de las mujeres han buscado precisamente que se destinen recursos del Estado para atender ciertas problemáticas y que están visibles. Y dice la compañera, qué bueno, pero también es importante atender a los hombres, también qué bueno, pero también es importante que los hombres luchen por este destino de recursos para ellos también, porque entonces, pues otra vez, ¿no? Ahí bueno, se van a destinar recursos para hombres cuando pues ellos no ven en el problema de la violencia un problema, honestamente, ¿no? Es como el alcoholismo, ¿no? Quien no lo reconoce, pues nunca se va a asumir alcohólico, ¿verdad? Entonces creo que también falta que también los hombres hagan esa lucha, porque si no también entonces otra vez de por sí son pocos recursos y luego los destinados a las mujeres, pues bueno, vamos a destinarlos a los hombres. Yo creo que aquí implica que también los hombres hagan un proceso de reconocimiento de también esas violencias. Yo creo que ahora en estas nuevas generaciones sí se ha avanzado porque las chicas y quienes nos dedicamos a estas agendas de mujeres, ya las chicas tienen otra dinámica, ya no permiten este tipo de violencias o por lo menos las reconocen. Y entonces si las chicas van cambiando, por supuesto que van también a cambiar los varones, o sea, no hay de otra. A mí me entristece mucho y bueno, pero también veo por otro lado, cuando por ejemplo entre el estudiantado de diferentes sectores, ya no les gusta tanto estas canciones, por ejemplo, reggaetoneras, sobre donde de verdad hay unas que tienen una letra espantosa, verdaderamente misógina, violenta, ¿no? Y que el Estado, perdón, pero sí también el Estado tendría que empezar a decir, a ver, estas canciones están cosificando, están violentando, no físicamente, pero sí simbólicamente a las mujeres, ubicándolas nuevamente como objetos del deseo. Entonces, eso también se tiene que ir atendiendo. Y las chicas, insisto, ya empiezan a ver, yo me doy cuenta mucho con jóvenes, cómo ya empiezan a tener otras actitudes y ya no son permisivas con ciertas conductas. Entonces, los jóvenes sí o sí van a tener que cambiar, ¿no? Si es que quieren empezar a tener otro tipo de relaciones en donde las chicas, incluso ya vemos que ahora ya no es el cuento de y se casaron y fueron felices para siempre, ¿no? Ya incluso en el propio arte, en las películas, ya empiezan a hablar de otros temas distintos donde las mujeres también empiezan a ser económicamente autónomas, empiezan a tomar sus decisiones y entonces eso es lo que queremos, no la idea del príncipe que viene a rescatarte y que se casó contigo y fueron felices para siempre. Eso es una falacia y que creo que ya se está desmontando en ese sentido. Gracias. ¿Sugerencia? ¿No?
Ok, bueno, pues yo creo que muy acertadas las respuestas y las aportaciones que nos han compartido, y efectivamente en nuestras manos está el seguir con esta conducta o no, y la forma de interpretar también, porque por ahí me permito compartirles un comentario que hicieron. ¿Y a qué horas llega? No, pues llega a la hora en que llega una señorita decente. Y dije, oh, chispas, ¿a qué horas llega una señorita decente? O sea, y las 24 horas me dieron vuelta, porque en cualquier momento puede llegar cualquier persona, ¿verdad? O sea, bueno, pero en fin, esto ya estará en nuestras manos. Pues me permito compartir unas conclusiones. Efectivamente, como resultado, yo creo que hemos aprendido mucho de esta sesión, y aquí nadie está de más. Todas y todos nos llevamos algo a nuestra fuente laboral, a nuestra familia. Por ahí alguien me decía en una capacitación, ¿y a mí de qué me sirve saber de derechos de las mujeres? En primer lugar, te sirve a ti como mujer. En segundo lugar, eres parte de un núcleo social. Y después, posiblemente mi familia se vincule con la tuya. Entonces, mejor vamos a empezar aprendiendo todos juntos. Bueno, pues como conclusiones, me permití pues trabajar desde el hogar, con el trabajo doméstico. Somos madres de familia, somos esposas, somos hermanas. Yo creo que conviene el aportar lo que sabemos para ya evitar este tipo de conductas violentadoras. Por supuesto, otro es reconocer el valor de la mujer por la propia mujer, que nosotras mismas reconozcamos el valor que tiene mi compañera. Aquí nadie es más que nadie. Aquí tanto la chica que viene a ofrecer, no sé, servicios de limpieza, como la directora general del gobierno de cualquier estado, somos la misma persona, y por supuesto que se reconoce el mismo valor tanto en una como en la otra. Todas somos mujeres y finalmente todas somos personas. Educación inclusiva. Tal vez poco, espero que poco, pero yo creo que todavía estamos en esa época en que tu niña termina la prepa y le dices, ¿y qué vas a estudiar? Quiero ser ingeniera industrial. Ay, hija, pero esa no es carrera para mujeres. También aquí tenemos que tener especial cuidado, porque somos capaces de todo, hasta de ser astronautas. Claro que sí, y de todo. Bueno, ya no me quiero meter en otros temas, porque quiero presumirles que tenemos una presidenta y una gobernadora, entonces díganme si no somos capaces. Sí, somos capaces. Salud mental no solo para nosotras, sino también para ellos. Es necesario atendernos en ese aspecto para evitar replicar este tipo de conductas violentas. Trabajo en conjunto, gobierno, hombres, mujeres, niñas, niños, para terminar con la violencia de género, por supuesto. También tiene mucho que ver. La sensibilización, educación con perspectiva de género, que aterrice en el amor propio. Yo creo que nadie toca el tema del amor. Sin embargo, yo creo que está muy presente. En primer lugar, me veo al espejo y me amo, me quiero. ¿Qué quiero para mí? ¿Qué quiero? Ok, ya me reconocí el valor, me amo, me quiero, me encanto. Ahora, ¿qué quiero para mi compañera? Para mis hijas, para mi familia, para mi sociedad. También reflejemos ahí el amor propio. Combatir estereotipos que nos conducen al sometimiento patriarcal. Efectivamente, tenemos todavía conductas que nos someten a partir de los estereotipos. Sororidad y empoderamiento. La sororidad. Somos mujeres, estamos desarrollándonos en un área laboral, como estudiantes, en fin, vamos a apoyarnos entre nosotras. Tenemos que tener interés en nuestras compañeras para poder impulsarlas, para favorecerlas. Me permito compartir en este momento que hay veces en que nosotras llegamos con inseguridades. Ellas también, todas tenemos inseguridades en algún momento, pero nadie dice nada por temor al señalamiento, por temor a cuestiones irrelevantes, que más vale el hecho de que nosotras podamos exponer en qué sentido nos
sentimos inseguras y verán que la que está al lado tiene la misma inseguridad. Entonces, expongamos nuestros sentimientos también y por supuesto que lograremos también un avance. Masculinidades positivas, por supuesto también, reconocimiento del respeto y dignidad de todas las personas, interpretar el amor romántico, comentaba la maestra Mireya, y por supuesto esta también es una invitación para todas las que somos servidoras públicas. Comentaban sobre el personal calificado y sensible como servidoras públicas. Pues sí, ya estamos aquí, a lo mejor no estamos en los zapatos de la persona que viene a solicitarnos el apoyo, pero hay que tender la mano en toda la extensión. ¿Por qué? Porque nosotras representamos un recurso, representamos también parte de la política implementada por el gobierno. Hagamos nuestro trabajo, por favor. Pues muchas gracias por su atención. Si me permite, licenciado Andrés, maestra Mariana, me permito hacer un breve comercial. Pues únicamente para un poco de difusión respecto de nuestra oficina. Nosotras nos encontramos aquí en Ciudad Mujeres. Es una extensión de la Comisión de Derechos Humanos. Recientemente ya ascendimos a Visitaduría General aquí en Ciudad Mujeres, San Mateo Atenco. Si nos ven por redes sociales en algún momento, ponemos los servicios a las órdenes de quienes los soliciten. En calle Miguel Hidalgo y Niño Perdido, en Santa María, La Asunción, municipio de San Mateo Atenco. Tenemos un número telefónico que es el 72 29 34 27 02, extensión 3112. Proporcionamos asesorías, canalizaciones, gestiones y por supuesto también iniciamos quejas contra servidores públicos por acciones u omisiones de naturaleza administrativa que vulnere o restrinja un derecho. Pues muchas gracias por su atención, por su asistencia y pues la invitación, vayamos a replicar lo que hemos aprendido. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra moderadora y a nuestras panelistas. A continuación le haremos una entrega a nuestra moderadora y panelistas, un reconocimiento por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. A la maestra Mireya Preciado Romero. Un aplauso, por favor. A la maestra Silvia García Fajardo. Y a la maestra Mireya Miranda Carrillo.